Se suponía que jubilarse en la colonia de New Haven implicaría pescar en lagos artificiales, cuidar un pequeño jardín y evitar cualquier situación que requiriera las habilidades médicas que Tom Bradley había pasado 40 años perfeccionando en la mitad de los mundos fronterizos de la galaxia. El plan funcionaba maravillosamente hasta que se encontró agachado en el distrito del mercado de la colonia, aplicando frenéticamente asistencia cardíaca de emergencia a una anciana cefria cuyas marcas cristalinas se habían desvanecido a la pálida luminiscencia que indicaba tanto edad avanzada como graves problemas médicos. «Señora, ¿puede oírme?», preguntó Tom, presionando su escáner portátil contra su pecho mientras catalogaba mentalmente los síntomas que no había visto desde su médico fronterizo. «Soy médico. Vas a estar bien». Los ojos de la anciana se abrieron aleteando, revelando el iris violeta intenso característico de las especies cefrias. Sus orejas alargadas decoradas con las intrincadas joyas que indicaban un alto estatus familiar se movieron débilmente mientras ella luchaba por concentrarse en su rostro. Humana de buen corazón, susurró y acentuó Standard Galactic, su voz tenía los matices musicales que hacían que el habla de Ceprian sonara como poesía con melodía. «Yo te conozco. Tú eres el sanador que vive junto al lago». Tom se sorprendió de que ella lo conociera, dado que sus interacciones con la población cefria de la colonia se habían limitado a sentimientos corteses al mercado y consultas ocasionales cuando su experiencia médica se volvió relevante para las discusiones sobre salud comunitaria. Había elegido New Haven específicamente por su tranquila multiculturalidad, donde un ser humano retirado podía mezclarse con el trasfondo sin que se le pidiera que resolviera los problemas médicos de todos. «Ese soy yo», confirmó, viendo cómo su escáner mostraba información sobre su condición que era familiar y preocupante. «¿Cómo te llamas?» «Beilaza del clan Piedra Lunar. Abuela para muchos, carga para algunos». Su intento de humor fue interrumpido por otra ola de lo que fuera que estaba afectando su sistema cardiovascular. El escáner de Tom estaba pintando una imagen de arritmia cardíaca complicada por lo que parecían ser bucles de retroalimentación neuronal, una afección que había visto ocasionalmente en ancianos afiranos, pero que nunca tuvo la oportunidad de tratar de manera integral. Su entrenamiento de emergencia comenzó cuando administró medicamentos de su kit portátil, los mismos suministros que había llevado por costumbre a pesar de estar oficialmente retirado. «Abuela Beilaza, te voy a dar algo para estabilizar tu ritmo cardíaco», explicó, preparando una inyección con manos que recordaban su entrenamiento a pesar de años de desuso. «Estás experimentando el síndrome de cascada neural. Es tratable, pero necesitamos regular sus patrones eléctricos bioelect». Ella agarró su muñeca con una fuerza sorprendente. Sus marcas cristalinas parpadeaban con patrones que sugerían gratitud mezclada con preocupación. «Ya sabes, medicina cefria. Sé que las variaciones específicas de las especies de medicina de emergencia son solo expresiones diferentes de la misma biología subyacente». Tom administró el medicamento con precisión práctica observando su escáner en busca de signos de mejoría. «Aunque tengo que admitir que nunca he tratado la cascada neuronal en alguien de tu edad. Eres mi primera abuela cefria. Entonces ambos estamos experimentando novedades hoy». Ella respondió, su voz ya era más fuerte cuando la medicación comenzó a hacer efecto. «Nunca he sido salvado por un sanador humano». La pequeña multitud que se había reunido durante la emergencia médica comenzó a dispersarse a medida que la condición de la abuela Beilaza mejoraba visiblemente, aunque varios apiranos se demoraron con expresiones de preocupación y curiosidad. Tom reconoció el patrón de sus días fronterizos. Las crisis médicas en comunidades pequeñas siempre atrajeron audiencias, especialmente cuando involucraban a miembros respetados de la comunidad. «El equipo médico de transporte debería estar aquí pronto», anunció Tom, monitoreando sus signos vitales mientras mantenía una conversación constante para evaluar su función neurológica. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran dado un regalo de tiempo que no esperaba recibir». Sus marcas se iluminaron con lo que Tom estaba aprendiendo a reconocer como humor. También como si tuviera una deuda con un humano que lleva suministros médicos al mercado por razones que no entiendo. Tom se rió al darse cuenta de que su hábito de llevar equipo médico de emergencia probablemente le parecía extraño a alguien que no había pasado décadas respondiendo a una crisis médica fronteriza. Viejos hábitos. Una vez médico, siempre médico, incluso en la jubilación. Jubilación. Sus oídos se inclinaron hacia adelante con interés. «No estás practicando medicina». «No oficialmente. Vine a New Haven por la vida tranquila».
Pesca, jardinería, lectura de libros que no tienen nada que ver con cirugía de trauma. La abuela Velaza estudió su rostro con la intensidad que a veces llevaban los ancianos a evaluar a las generaciones más jóvenes. Y, sin embargo, cuando encontró a una anciana con problemas médicos, no dudó en brindarle atención. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo con firmeza, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Nadie. Poseías conocimientos, equipo y voluntad de ayudar. Esa combinación es rara y preciosa. La llegada del equipo médico oficial de la colonia interrumpió su conversación cuando médicos profesionales se hicieron cargo del cuidado de la abuela Velas, aunque difirieron al diagnóstico y tratamiento preliminares de Tom con el respeto que las comunidades fronterizas otorgaban a los profesionales de campo experimentados. Excelente estabilización, anunció la doctora Patricia Wong, directora médica de la colonia, revisando las lecturas del Tom Scanner. Su intervención probablemente evitó daños neurológicos graves. La cascada neural cefria puede ser fatal en pacientes de edad avanzada si no se trata de inmediato. Mientras el equipo médico se preparaba para transportar a la abuela Velaza al centro médico de la colonia, ella agarró la mano de Tom nuevamente, su agarre suave pero insistente. Tom Bradley, de la Casa del Lago, dijo formalmente, me diste la vida cuando la muerte vino llamando. Esto crea obligaciones que trascienden la simple gratitud. Señora, acabo de hacer lo que haría cualquier médico. Sin obligaciones necesarias. Su sonrisa era radiante, con una calidez que parecía iluminar sus marcas cristalinas. Entiendes la cultura humana, Tom Bradley. Pero aún no entiendes la cultura cefria. Cuando se preserva la vida de un L, la familia incurre en una deuda que debe ser honrada según la antigua costumbre. Cuando el transporte médico despegó con la abuela Velaza a bordo, Tom se encontró rodeado por los apirianos que se habían demorado para ver los procedimientos. Lo miraban con expresiones que parecían mezclar gratitud con algo parecido a una evaluación, como si lo estuvieran evaluando por cualidades que él no sabía que estaba siendo examinado. El señor Bradley dijo que una mujer cefria más joven cuyas elaboradas joyas la marcaban como alguien de gran prestigio familiar. Soy Caletra, bisnieta de la abuela Velaza. Nuestra familia se sentiría honrada si aceptara una invitación para visitarla durante su recuperación. Eso es muy amable, pero no necesario. Me alegro de haber podido ayudar. La expresión de Terra sugería que su comprensión de Necessary estaba a punto de ser revisada exhaustivamente por las expectativas culturales cefias. Señor Bradley, cuando un anciano cefrio declara una deuda vitalicia con alguien que ha preservado su existencia, esa deuda se convierte en un asunto de honor familiar que no puede descartarse simplemente. Te has vuelto importante para nuestro clan, ya sea que lo pretendieras o no. Tom miró a su alrededor las caras que lo miraban con cálida pero seria atención, dándose cuenta de que su simple acto de asistencia médica acababa de complicar significativamente su tranquila jubilación. ¿Qué significa exactamente eso?, él preguntó. La sonrisa de Caleter era misteriosa y ligeramente traviesa. Significa, Tom Bradley, que estás a punto de descubrir lo que realmente implica la gratitud cefria. Y sospecho que será diferente a todo lo que hayas experimentado antes. El primer indicio de que la gratitud cefria operaba en una escala completamente diferente a las convenciones sociales humanas fue la entrega que llegó a la cabaña junto al lago de Tom 3 días después del rescate de la abuela Velaza. Abrió la puerta y se encontró con lo que parecía ser la mitad de la población juvenil cefria de la colonia que llevaba paquetes envueltos elaboradamente, sus marcas cristalinas brillaban de emoción e importancia ceremonial. Los regalos del clan Moonstone anunciaron a la mayor del grupo, una adolescente cuyas joyas del año indicaban que probablemente era otra de las bisnietas de Beilas. Para honrar al salvavidas. Tom miró fijamente la procesión de paquetes, que parecía incluir de todo, desde esculturas intrincadamente talladas hasta lo que olía a comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. Esto realmente no es necesario. Simplemente hice lo que cualquiera hubiera hecho. Eso es lo que la abuela Velaza dijo que dirías. La adolescente respondió con una sonrisa que sugirió que sus protestas eran predecibles y divertidas. También dijo que deberíamos ignorar tu modestia humana y honrarte adecuadamente. Independientemente de sus objeciones, los regalos que Tom descubrió representaban cientos de horas de artesanía experta. Textiles tejidos a mano con patrones que parecían cambiar a la luz,
Formaciones de cristal tallado que resonaban con tonos musicales cuando se tocaban y alimentos preparados de acuerdo con las tradiciones culinarias de Cefria que transformaban ingredientes simples en experiencias de sabor, complejas que no podía comenzar a identificar. Por favor, agradezca a su familia, dijo Tom a los portadores de regalos que partieron. Pero diles que esto es demasiado generoso. No puedo aceptar todo esto. No puede rechazar regalos que honren la deuda de la vida. El adolescente volvió a llamar alegremente. La abuela Velaza explicó que la cultura humana hace que las personas se sientan incómodas al recibir la gratitud adecuada, pero la cultura cefria hace imposible brindar una gratitud inadecuada. Objeto inamovible, fuerza imparable. Tom pasó el resto del día tratando de encontrar lugares apropiados en su modesta cabaña para artefactos que claramente pertenecían a museos, al mismo tiempo que intentaba investigar los protocolos culturales cefrios a través del sistema de base de datos de la colonia. Lo que encontró fue frustrantemente incompleto. La mayor parte de la información sobre las costumbres de la familia cefria se clasificó como culturalmente sensible, disponible solo para antropólogos y personal diplomático. La situación se volvió más compleja cuando Caletter llegó a la mañana siguiente con una invitación que sonaba informal pero tenía matices de ceremonia formal. La abuela Velaza se ha recuperado lo suficiente como para recibir visitas, anunció, instalándose en la sala de estar de Tom con la fácil familiaridad de alguien que claramente lo consideraba familia. Ella se sentiría honrada si te unieras a nosotros para la cena. Por supuesto. ¿Cómo se siente? Mucho mejor gracias a su intervención médica. Los médicos dijeron que su tratamiento de emergencia evitó complicaciones graves que podrían haber sido potencialmente mortales. La expresión de Cal se volvió más seria. Tom, ¿puedo preguntar por tu situación familiar? La pregunta lo tomó desprevenido. Mi situación familiar. ¿Eres casada? ¿Tiene hijos o nietos? ¿Obligaciones con otras comunidades o grupos familiares? Tom consideró cómo explicar sus circunstancias a alguien cuyo trasfondo cultural aparentemente hacía del estatus familiar un asunto de gran importancia. Mi esposa Sarah falleció hace 8 años. Nunca tuvimos hijos. Realmente no hay familia sobreviviente, lo cual es parte de la razón por la que elegí New Haven para jubilarme. Las marcas cristalinas de Caletter cambiaron a patrones que sugerían simpatía y algo que parecía satisfacción. Lamento la pérdida de su esposa, pero su independencia actual. Esto es una suerte para los planes de la familia. ¿Qué planes? La forma apropiada de honrar sus acciones que salvan vidas. La abuela Velaza ha estado consultando con los ancianos del clan sobre los protocolos tradicionales para las deudas de por vida que involucran a extraños. Antes de que Tom pudiera pedir una aclaración, fueron interrumpidos por otra entrega. Esta vez, un grupo de zafiros adultos portando lo que parecían ser muebles diseñados específicamente para la fisiología humana. Regalos de la familia extendida, explicó uno de ellos, comenzando a reorganizar la sala de estar de Tom alrededor de una silla que parecía increíblemente cómoda y obviamente cara. A la abuela Velaza le preocupaba que tu casa no estuviera debidamente equipada para recibir visitas de cefrios. Tom vio cómo su modesta cabaña se transformaba en algo que parecía un cruce entre un espacio para reuniones diplomáticas y una especie de sala de exposición de muebles que nunca podría permitirse. Esto se está yendo de las manos. Aprecio la gratitud, pero esto es demasiado. Tom Cal dijo amablemente, salvaste la vida del anciano más honrado de nuestra familia. En la cultura cefria, tales acciones crean obligaciones que no pueden satisfacerse con simples agradecimientos. La familia debe responder adecuadamente o enfrentar deshonra que afectaría nuestra posición en la comunidad durante generaciones. Pero solo soy un médico retirado que resultó estar en el lugar correcto en el momento correcto. Eres un sanador que poseía el conocimiento y la compasión para preservar una vida preciosa cuando estaba amenazada. Desde nuestra perspectiva, usted es alguien de extraordinario valor que ha demostrado valía por nuestro más alto respeto. La cena en el complejo familiar Moonstone no se parecía a nada en la experiencia de Tom. Se encontró sentado en un lugar de honor junto a la abuela Velaza, quien parecía completamente recuperada de su crisis médica e irradiaba el tipo de cálida autoridad que hacía que todos a su alrededor se sintieran como nietos amados. Tom Bradley, dijo, ofreciéndole platos preparados de acuerdo con recetas que claramente se habían adaptado a los requisitos dietéticos humanos. Háblame de tu carrera médica. Caletter dice, fuiste médico fronterizo durante muchos años.
Tom se encontró compartiendo historias en las que no había pensado en años. Cirugías de emergencia realizadas en condiciones imposibles, evacuaciones médicas de sitios de desastre, las satisfacciones y angustias de la medicina fronteriza donde el éxito se medía en vidas salvadas en lugar de procedimientos realizados. ¿Y tu decisión de jubilarte? La abuela de Aulasa preguntó a sus ojos violetas estudiando su rostro con la intensidad de alguien que lee información más allá de sus palabras. Perdí demasiados pacientes durante las guerras coloniales. Llegué a un punto en el que tenía más miedo de fallarle a alguien que confianza en ayudarlos. Parecía un buen momento para dar un paso atrás. Pero cuando me encontraste en el mercado, no dudaste en brindarme atención. Eso fue diferente. Medicina de emergencia, diagnóstico claro, tratamientos. Sabía que funcionaría. No fue el tipo de cirugía de trauma compleja que detuvo, dándose cuenta de que estaba compartiendo más sobre su pasado de lo que pretendía. La abuela Velaza se acercó y le dio unas palmaditas en la mano con gentil comprensión. Tom Bradley, eres alguien que ha dedicado su vida a preservar la vida de otros, que dejó de practicar cuando su confianza se vio afectada, pero que no pudo ignorar a alguien necesitado ni siquiera en su jubilación. Estas son las cualidades de alguien que nuestra familia estaría honrada de incluir en nuestro círculo. Inclúyelo en tu círculo. Discutiremos los detalles más adelante. Esta noche es para celebrar y conocernos mejor. La celebración continuó durante horas y Tom se encontró a sí mismo como el centro de atención de 3 generaciones de sapiranos que parecían genuinamente fascinados por sus antecedentes y perspectivas. Para cuando Khaled lo acompañó a casa, se sintió más bienvenido y apreciado de lo que se había sentido desde la muerte de Sarah. Tom Coulter dijo que cuando llegaron a su cabaña, la familia ha estado discutiendo la forma apropiada de honrar sus acciones. La abuela Velaza querrá reunirse con usted en privado para explicarle nuestra propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Del tipo que requerirá una consideración cuidadosa y una comprensión completa de lo que estamos ofreciendo. Su sonrisa era misteriosa, pero creo que la encontrarás inesperada. Mientras Tom se preparaba para acostarse rodeado de regalos que transformaron su cabaña en algo parecido a un centro cultural sefrio, se dio cuenta de que su simple acto de asistencia médica de alguna manera lo había colocado en el centro de discusiones familiares que no entendía, involucrando obligaciones y honores para los que la cultura humana no tenía equivalente. Independientemente de lo que estuviera planeando la familia Monstone, sospechaba que iba a hacer que su tranquila jubilación fuera significativamente más interesante de lo que había previsto. La invitación formal a una reunión del consejo familiar llegó con suficiente peso ceremonial para hacer sospechar a Tom que lo que fuera que estuviera planeando el clan Moonstone había ido mucho más allá de la simple gratitud. La invitación en sí era una obra de arte elaborada con material de cristal que parecía contener su propia luz interna e inscrita con texto sefriano que su traductor universal interpretó como invitado de honor y consejo de resolución de deudas vitalicias. Dr. Sarah Kempton dijo en su dispositivo de comunicación que contactara al único cenobiólogo de la colonia con experiencia en la cultura sefria. Necesito ayuda para entender en qué me he metido. La imagen del doctor Kem apareció en su pantalla, su expresión cambió de interés casual a preocupación cuando Tom describió la naturaleza creciente de la gratitud de la familia y la misteriosa reunión del consejo. La muerte en la cultura sefria es un asunto serio. No se trata solo de decir gracias. Implica obligaciones formales que pueden afectar el estatus familiar durante generaciones. ¿Qué dijo exactamente la abuela Veilaza cuando la salvaste? Algo sobre las obligaciones que trasciende la simple gratitud. ¿Usó específicamente el término deuda vitalicia? Sí, eso creo. El Dr. Kem se quedó callado por un momento. Consultando bases de datos que Tom sospechaba que contenían información a la que no tenía autorización para acceder. Tom, en la cultura sefria, la deuda vitalicia crea vínculos permanentes entre el deudor y la persona que salvó su vida. La familia está obligada a honrar esa deuda de manera que demuestre el respeto apropiado por la dignidad del salvavidas. ¿Qué tipo de formas? Ahí es donde se complica. Las respuestas tradicionales pueden incluir la adopción en la familia, arreglos de tutela permanente, o ella hizo una pausa, su expresión se volvió más cuidadosa, se casó con el clan para crear lazos formales de parentesco. Tom sintió que sus planes de jubilación se remodelaban en torno a posibilidades que nunca había imaginado. Matrimonio, no necesariamente matrimonio romántico.
Los apirianos tienen varias formas de vínculos formales que crean obligaciones familiares sin involucrar relaciones románticas, pero todas implican cambios permanentes de estatus que lo harían legalmente parte de la estructura de su clan. La reunión del consejo familiar tuvo lugar en el espacio de reunión formal del complejo Moonstone. Una habitación circular donde las plantas bioluminiscentes proporcionaban una iluminación suave que hacía que las marcas cristalinas de todos parecieran brillar con fuego interior. Tom se encontró sentado en lo que claramente era una posición de honor, rodeado de 3 generaciones de sapiranos cuyas expresiones iban desde una cálida aprobación hasta una cuidadosa evaluación. La abuela Beilaza ocupaba el puesto central con la autoridad natural de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a comunidades enteras. Su recuperación de la crisis médica fue completa, pero se movió con la cuidadosa precisión de alguien consciente de que la edad traía limitaciones que requerían respeto. Tom Bradley, ella comenzó formalmente. Has sido invitado a escuchar la propuesta de nuestra familia de honrar la deuda de vida creada cuando preservaste mi existencia. Lo que ofrecemos requiere su total comprensión y consentimiento voluntario. Khaled dio un paso adelante con una tableta cristalina que contenía lo que parecían ser documentos legales traducidos al estándar galáctico. El clan Moonstone desea ofrecerte la adopción como compañera y tutora designada de la abuela Beilaza. Te convertirías en su cuidador formal, responsable de sus necesidades médicas y bienestar diario mientras recibías el estatus familiar completo y la autoridad cultural que lo acompaña. Responsabilidad. Tom miró los documentos tratando de procesar lo que le ofrecían. ¿Quieres que me convierta en nieto de la abuela Beilaza? No nieto, corrigió un anciano cefriano que parecía ser una de las autoridades superiores de la familia. Compañero guardián. Un rol que existe en nuestra cultura para situaciones en las que un anciano requiere atención especializada que los miembros de la familia no pueden brindar. Tendría el estatus de miembro honrado de la familia con responsabilidades específicas para el bienestar de la abuela Beilaza. La abuela Beilaza se inclinó hacia adelante, sus ojos violetas brillaban con lo que parecía diversión ante su confusión. Tom Bradley, en términos simples, te estamos preguntando si te gustaría ser mi cuidador oficial. Vivirías en un complejo familiar, compartirías las comidas diarias, vigilarías mi salud y proporcionarías el conocimiento médico que extiende mi vida. A cambio, recibe estatus familiar, autoridad cultural y la satisfacción de saber que sus habilidades se están utilizando para preservar una vida preciosa. Pero apenas te conozco. Nos hemos visto 2 veces. Pero he aprendido mucho sobre tu carácter de esos encuentros. Usted posee el conocimiento médico que necesito, la compasión que valoro y el tipo de fortaleza silenciosa que lo convierte en una excelente tutela. Más importante aún, está solo, ya que me estoy volviendo solo a medida que avanza mi edad. Kelter agregó, Tom, este acuerdo beneficia a todos los involucrados. Recibes las conexiones familiares de las que careces. La abuela Beilaza recibe la atención especializada que necesita. Y nuestro clan honra la deuda vitalicia de acuerdo con la tradición apropiada. Tom miró alrededor del círculo de rostros mirándolo con cálida expectativa, dándose cuenta de que lo que le ofrecían era más y menos de lo que temía. No matrimonio, no enredos románticos, sino algo más profundo. Membresía familiar genuina con responsabilidades reales y cuidado auténtico. ¿Qué implicaría esto realmente en el día a día?, él preguntó. Controles médicos matutinos, respondió prácticamente la abuela Beilaza. Comidas compartidas donde puedes monitorear mi estado nutricional. Conversaciones nocturnas donde puedes evaluar mi función cognitiva en busca de signos de deterioro relacionado con la edad. Acompañándome a citas médicas donde su experiencia ayuda a comunicarse con médicos humanos que pueden no entender la fisiología cefria. Y a cambio, te conviertes en parte de nuestra familia de forma permanente. No solo invitado de honor, sino miembro real de la familia con todos los privilegios y responsabilidades que conlleva. Su cabaña se mantendría como refugio privado, pero su residencia principal estaría aquí en el complejo como parte de nuestra vida diaria. Tom consideró la propuesta pensando en su cabaña vacía, sus comidas solitarias, su jubilación que había logrado la tranquilidad que había deseado pero que también había creado un aislamiento que no esperaba. Abuela Beilaza, dijo con cuidado. ¿Por qué yo? ¿Por qué no contratar a un profesional médico cefrio o traer familiares que entiendan mejor su cultura? Su sonrisa era radiante. Porque Tom Bradley, cuando estaba muriendo en el mercado, no viste a un anciano cefrio ni una obligación cultural.
Viste a alguien que necesitaba ayuda y se la brindaste sin dudarlo ni esperar recompensa. Ese tipo de compasión instintiva no se puede contratar ni enseñar. Es una cualidad de carácter que hace que alguien sea digno de confianza en los momentos más vulnerables de un Eles. La sala estaba en silencio mientras Tom procesaba la oferta, consciente de que todos los presentes esperaban su respuesta a lo que claramente consideraban el honor más alto que su cultura podía otorgar. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo?, él preguntó. Por supuesto, respondió la abuela Velaza. Pero Tom Bradley, no lo pienses demasiado. Soy viejo y el tiempo para tener guardianes dedicados que puedan extender una vida preciosa es limitado. Esta oportunidad para los dos no permanecerá disponible indefinidamente. Mientras Caletra lo acompañaba a casa por las tranquilas calles nocturnas de la colonia, Tom se dio cuenta de que su simple acto de asistencia médica había llevado a una oferta que transformaría su retiro de la paz solitaria en una responsabilidad familiar íntima. ¿Qué pasa si digo que no?, él preguntó. Entonces sigues siendo un amigo honrado de la familia, pero la deuda de por vida sigue sin resolverse y la abuela Veilaza continúa envejeciendo sin la atención especializada que podría extender su vida significativamente. Y si digo que sí, la sonrisa de Caleter era cálida con genuino afecto. Entonces descubres lo que significa ser realmente parte de una familia cefria, que creo que podría ser exactamente lo que tanto tú como la abuela Velaza necesitan. Tom pasó 3 noches sin dormir en su cabaña, rodeado de regalos cefrios que parecían brillar de expectativa, luchando con una decisión que transformaría su jubilación en algo significativo o lo comprometería a responsabilidades que quizás no estaría preparado para manejar. La invitación cristalina al consejo familiar se sentó sobre su mesa como una puerta a un futuro que no había planeado, pero que no se atrevía a rechazar. A la 4ª mañana, encontró a la abuela Velaza sentada en el muelle junto al lago, con sus marcas cristalinas atenuadas a la luz temprana mientras observaba el amanecer artificial pintando colores a través del agua que no coincidían con ningún mundo al que ninguno de los dos había llamado hogar originalmente. Espero que no te importe la intrusión, dijo sin darse la vuelta. Quería ver el lugar donde mi potencial guardián encuentra la paz. Tom se acomodó en el muelle a su lado, notando que se movía más lentamente que hace una semana. Es hermoso aquí. Silencio. Bueno para pensar. ¿Y a qué han llegado tus pensamientos? Que tengo miedo. Él admitió. Vine aquí por jubilación, por simplicidad. Lo que estás ofreciendo es lo contrario de simple. Ella sintió con la comprensión de alguien que había enfrentado decisiones similares sobre aceptar ayuda cuando la independencia se convirtió en más carga que bendición. Tom Bradley, ¿puedo decirte por qué nunca me volví a casar después de que murió mi esposo? Por supuesto. Porque tenía miedo de que el nuevo amor disminuyera el recuerdo del viejo amor. Pasé 30 años protegiendo algo precioso manteniéndolo aislado hasta que me di cuenta de que el amor y el uso se hacían más pequeños, no más grandes. Sus ojos violetas se encontraron con los de él con gentil intensidad. Estás protegiendo tu dolor al evitar nuevos apegos. Pero Karen usó la cruz al igual que el amor y usó la disminución. No se trata de mi esposa, ¿verdad? Fuiste un sanador que dejó de sanar porque la pérdida se volvió demasiado dolorosa. Elegiste la jubilación porque la práctica se volvió emocionalmente demasiado arriesgada. Me salvaste la vida porque la crisis médica te permitió ayudar sin el peligro de un apego prolongado. Ella sonrió con la sabiduría que provenía de décadas de observar la naturaleza humana. Te estoy ofreciendo la oportunidad de usar tus dones curativos en un contexto donde la pérdida se espera, se acepta y se honra en lugar de temerse. Tom permaneció callado durante un largo momento, observando cómo las ondas se extendían por el agua de los peces que han sido diseñados para prosperar en entornos artificiales, pero de alguna manera encontró formas de vivir auténticamente dentro de las limitaciones impuestas. ¿Qué pasa si no soy bueno siendo familia?, él preguntó. ¿Qué pasa si eres mejor de lo que esperas? Esa tarde, Tom se paró en el espacio de reunión formal del complejo familiar Monstone, frente a la abuela Veilaza y los miembros reunidos del clan que habían venido a presenciar su decisión. Acepto, dijo simplemente. Acepto el papel de guardián acompañante de la abuela Veilaza con todas las responsabilidades y privilegios que ello conlleva. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las marcas cristalinas brillaban en toda la habitación. En Ceprian estallaron conversaciones musicales que sonaron a celebración, y la sonrisa de la abuela Velas era lo suficientemente radiante como para alimentar los sistemas de iluminación de la colonia.
Tom Bradley dijo formalmente, ahora eres familiar del clan Moonstone, guardián de mi persona y guardián de mi bienestar médico. Que este vínculo honre nuestras vidas. La ceremonia que siguió no se parecía a nada en la experiencia de Tom. Parte contrato legal, parte ritual religioso, parte celebración familiar que parecía involucrar a todos los efrios de la colonia. Su aceptación de la tutela quedó registrada en documentos cristalinos que pasarían a formar parte de los registros genealógicos permanentes del clan. Su nuevo estatus se anunció a través de comunicaciones que llegaron a las comunidades efrias de todo el sector. 3 meses después, Tom despertó en su nuevo alojamiento dentro del complejo familiar. Un espacio que había sido diseñado específicamente para sus necesidades, pero integrado a la perfección en la estructura más grande donde 3 generaciones de sapiranos llevaban a cabo su vida cotidiana con la intimidad fácil de personas que realmente disfrutaban de la compañía de los demás. Su rutina matutina se había convertido en algo que se sentía extraño y completamente natural. Revisar los signos vitales de la abuela Velas mientras preparaba su desayuno compartido. Discutir los planes del día mientras monitoreaba su horario de medicamentos y revisar los datos médicos que rastreaban las mejoras en su salud que excedían todas las proyecciones que sus escaneos originales habían sugerido. Sus patrones eléctricos de Bioelect son más fuertes esta semana, anunció, revisando las lecturas del sofisticado equipo de monitoreo que la familia había instalado para respaldar sus deberes de tutela. Los episodios de cascada neuronal han disminuido en casi un 60% desde que iniciamos la rutina de cuidados integrados. La abuela Velaza sonrió desde su posición en el área de preparación de alimentos, sus marcas cristalinas brillaban con la satisfacción que se había convertido en su estado normal desde su llegada. Tener atención médica dedicada hace una diferencia significativa en los resultados de salud de las personas mayores. Pero creo que los beneficios emocionales son igualmente importantes. Beneficios emocionales. Tom Bradley, no me he sentido solo desde que aceptaste la tutela. Tener a alguien cuya principal preocupación es mi bienestar, que comprenda las necesidades médicas humanas y de Zefria, que pueda comunicarse con los médicos de la colonia sobre mi atención, brinda una sensación de seguridad que mejora todos los aspectos de la salud. Su relación se había convertido en algo que trascendía el rol formal de guardián acompañante descrito en los protocolos culturales de Sepran. Tom descubrió que le gustaba genuinamente el agudo ingenio de Velas, su infinita curiosidad por la cultura humana y su capacidad para brindar una perspectiva sobre los problemas que se basaban en décadas de experiencia en liderazgo familiar. Tom, dijo durante su comida matutina, Caletra mencionó que ayer recibiste comunicación de la Junta Médica Colonial. Buenas noticias, espero. Tom sonrió, aún asombrado por la rapidez con la que la información familiar viajaba a través de las redes de comunicación informales de Compounds. Quieren entrevistarme sobre los protocolos de atención geriátrica interespecies. Aparentemente, sus mejoras de salud han atraído la atención de los investigadores médicos que estudian el envejecimiento en diferentes especies y está satisfecho con este reconocimiento. Mi campo es que el trabajo que estamos haciendo juntos pueda ayudar a otras familias que enfrentan situaciones similares. Hizo una pausa, dándose cuenta de lo naturalmente que había comenzado a pensar en su arreglo como colaborativo en lugar de una provisión unilateral de atención. Beasa, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Cuándo propusiste este arreglo por primera vez, esperabas que funcionara tan bien? Su risa era musical, llevando la calidez que la había hecho amada por todos los miembros de su extensa familia. Tom Bradley esperaba que funcionara exactamente así de bien. Una anciana no vive tanto como yo sin convertirse en experta en leer caracteres. Supe desde nuestra primera reunión que eras alguien que encontraría un propósito en cuidar a los demás, satisfacción al usar tus conocimientos médicos y alegría al ser genuinamente necesitado por personas que valoraban tu presencia. ¿Y qué esperabas obtener del acuerdo? Vida extendida ciertamente. Obviamente, una mejor gestión de la salud, pero sobre todo esperaba obtener un miembro de la familia cuya experiencia médica asegurara que pudiera permanecer activo y comprometido con mi clan durante tantos años adicionales como fuera posible. Ella se estiró sobre la mesa para acariciarle la mano con el afecto casual que se había desarrollado entre ellos. Lo que no esperaba era cuánto disfrutaría enseñándole a alguien sobre la cultura Zefria, o cuán gratificante sería tener un tutor que haga preguntas inteligentes sobre la historia familiar y que realmente quiera comprender nuestras tradiciones. El dispositivo de comunicación en las habitaciones de Tom sonó con un mensaje prioritario entrante del Dr. Kem, el xenobiólogo de la colonia,
que lo había ayudado a comprender las implicaciones culturales de su nuevo rol. Tom, doctor, la voz de Kim transmitía emoción que sugería noticias importantes. Quería hacerle saber que su estudio de caso con la abuela Beolaza se está utilizando como modelo para el cuidado de ancianos entre especies en todo el sector. Otras 3 colonias han implementado programas similares de acompañantes guardianes en función de su éxito. Otros programas, profesionales médicos humanos emparejados con ancianos extraterrestres que necesitan atención especializada que sus propias familias no pueden brindar. Está creando oportunidades para el intercambio cultural al tiempo que aborda las necesidades médicas reales en poblaciones que envejecen en múltiples especies. Tom miró a la abuela Beolaza, cuyas marcas cristalinas brillaban con lo que había aprendido a reconocer como orgullo y satisfacción. Parece que hemos creado accidentalmente una nueva forma de cooperación entre especies, observó divertida. ¿Accidentalmente? Quizás no del todo accidentalmente, admitió con la expresión de alguien que había estado planeando varios pasos por delante desde el principio. Una anciana que ha pasado décadas administrando la política familiar aprende a reconocer oportunidades que sirven a múltiples propósitos simultáneamente. ¿Quiere decir que sabía que esto se convertiría en un modelo para otras comunidades? Sospeché que la integración exitosa del conocimiento médico humano con el cuidado de ancianos extraterrestres atraería la atención de otras familias que enfrentan desafíos similares. Lo que hemos logrado juntos demuestra que las diferencias entre especies se vuelven irrelevantes cuando el cuidado se brinda con afecto genuino y respeto cultural. Esa noche, mientras Tom se acomodaba en su estudio para preparar informes para la Junta Médica Colonial, reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida desde la mañana en que encontró a un anciano cefrio colapsado en el mercado de la colonia. Su jubilación se había transformado de una paz aislada en un compromiso activo con un trabajo que se sentía más significativo que cualquier cosa que hubiera logrado durante su carrera médica oficial. La abuela Beolaza llamó suavemente a la puerta de su estudio, llevando té de la tarde preparado de acuerdo con recetas que combinaban las tradiciones humana y cefria de maneras que de alguna manera producían mejores resultados que los que cualquiera de las culturas lograba por sí solas. Tom, dijo ella, acomodándose en la silla que él colocó para sus visitas nocturnas, tengo una confesión que hacer. ¿Qué tipo de confesión? Cuando colapsé en el mercado ese día, no me sorprendió del todo encontrarte cerca. Había estado observando al médico humano retirado que vivía junto al lago, preguntándome si podrían surgir circunstancias que permitieran que nuestros caminos se cruzaran de manera significativa. Tom la miró fijamente. Arreglaste tu propia emergencia médica. No arreglé el síndrome de cascada neural. Esa era una enfermedad genuina relacionada con la edad que requería tratamiento inmediato. Pero puede que haya elegido visitar el mercado en momentos en que sabía que estarías presente. Con la esperanza de que si ocurriera una crisis médica, usted estaría disponible para brindar asistencia. Abuela Beolaza, eso es manipulador quizás, pero efectivo ciertamente. Su sonrisa era impenitente. Tom Bradley, una anciana que ha manejado con éxito la política familiar durante décadas, no deja los resultados importantes al azar. Necesitaba un tutor con sus calificaciones específicas. Necesitabas un propósito digno de tus habilidades médicas y nuestra colonia necesitaba un modelo para el cuidado exitoso de ancianos entre especies. A veces, el universo requiere un estímulo amable para producir resultados óptimos. Tom se rió, dándose cuenta de que su abuela alienígena lo había superado tan a fondo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba siendo maniobrado. ¿Estás enojado?, preguntó con genuina preocupación. Estoy impresionado, respondió honestamente. Y agradecido. Me diste exactamente lo que necesitaba, aunque no sabía que lo necesitaba. Eso, Tom Bradley, es lo que hace la familia. Identificamos las necesidades de los demás y nos encargamos de que se satisfagan esas necesidades, preferiblemente de manera que se sientan naturales en lugar de impuestas. Mientras se preparaba para dormir en habitaciones que ahora se sentían más como en casa que en cualquier lugar donde hubiera vivido desde la muerte de Sarah, Tom reflexionó sobre la profunda transformación que había comenzado con un simple acto de asistencia médica y se había convertido en la relación más gratificante de su vida posterior. Su recompensa por salvar a una abuela alienígena había sido de hecho mucho más íntima que la riqueza. Había sido el don del propósito familiar y la satisfacción diaria de usar sus habilidades para preservar y enriquecer una vida que a su vez había preservado y enriquecido la suya propia.